Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. A partir de este momento entablamos conversación a través de la plataforma Zoom con el viceministro de Economía, Carlos Javier Charotti. Viceministro, ¿cómo le va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Viceministro, queríamos consultarle acerca de una interesante operación que estuvieron dando a conocer a través del Ministerio de Economía y Finanzas, un proceso que se inicia de desdolarización de la deuda, teniendo en cuenta la relevancia de este ítem, sobre todo para las calificaciones internacionales. Viceministro, ¿nos puede explicar un poquitito en qué consiste esta operación que estuvieron dando a conocer? Sí, la verdad que la operación es muy sencilla, es simplemente transformar o cambiar deuda que estaba denominada en dólares a guaraníes. Eh, con esto lo que se busca es mitigar un poquitito los efectos que tiene la fluctuación del tipo de cambio sobre las finanzas públicas y también es una señal muy importante al mercado sobre las tasas de interés de nuestros títulos de deuda, la percepción de riesgo que tienen afuera sobre los bonos del tesoro. Y es básicamente eso, ¿verdad? Y también, además de marcar un poco un precio para nuestros títulos, nos ayuda también en nuestro perfil de riesgo crediticio, ¿verdad? Una señal importante, creo, para las calificadoras de riesgo. Mm. Precisamente, viceministro, este tema de la fuerte dolarización de la deuda paraguaya es una cuestión que apuntan las calificadoras de riesgo constantemente cuando hacen su evaluación sobre nuestro país. Pero Paraguay estaría en condiciones de avanzar hacia una mayor guaranización, por decirlo así, de la deuda de a poco, paulatinamente, viceministro. Y yo no lo diría fuerte porque fíjate que tenemos unos ingresos importantes también el flujo de amortizaciones, interés está calzado con esos ingresos más que suficiente. Pero sí es importante mitigar esa percepción de riesgo que existe por el stock de deuda denominado no solamente en una moneda. Y a medida que el mercado nos permita, claramente la estrategia, dando los efectos del tipo de cambio sobre las finanzas públicas, entonces vamos a ir avanzando en dos líneas. Una, ir realizando estas operaciones cuando el mercado nos los permita, y la otra es el desarrollo del mercado local de los títulos de deuda. Justamente, viceministro, esto responde a una cuestión de oportunidad también. El Ministerio de Economía y Finanzas pudo avanzar con esta operación teniendo en cuenta de que se dieron las condiciones. Entiendo que esto es una operación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Exacto. Ahí hay varias variables, ¿no? Uno es que el mercado esté dispuesto a absorber y a condiciones financieras que sean favorables, ¿verdad? Tenemos una curva de rendimientos de nuestros bonos en moneda local, y cada vez que encontramos una oportunidad de un rendimiento por debajo de esa curva, obviamente es bueno aprovecharla porque tiene todo esto que veníamos describiendo, ¿no? Mm, Y sí, fue con el Banco Interamericano de Desarrollo y un banco privado. entiendo. ¿Y esto podría replicarse, viceministro, eventualmente para otros organismos, para otros componentes de la deuda pública paraguaya? Sí, totalmente, total. Hay que estar buscando el momento. Hay que estar atentos a cuando se presenta la oportunidad de hacer este tipo de operaciones, y cuando sean convenientes en términos de tasas de interés, yo creo que habría que seguir haciéndolo, ¿no? Ujú. Viceministro, esto marca una referencia, estaba diciendo usted, en términos de tasas de interés también. Es una señal para el mercado también teniendo en cuenta lo que son probables emisiones de bonos internos, sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas con este tipo de cuestiones también marca una cancha con relación a cuáles son los tipos de interés que más o menos se está considerando como una señal para el mercado local también. Exactamente, exactamente. Siempre que haya un título en moneda nacional que compren gente que está afuera, o en este caso en el que podamos dolarizar un préstamo a moneda local, marca un poco de referencia sobre el perfil de riesgo que tiene nuestro país y las expectativas que tienen sobre las cuestiones macroeconómicas en el mediano y largo plazo, ¿verdad?
Entonces, marca un precio. No es exactamente el mismo porque no es el mismo instrumento, o sea, no es fácilmente extrapolable, digamos, pero definitivamente marca una referencia de las tasas que esperamos en el mercado local en el mediano plazo. Viceministro, este tipo de operaciones y una operación anterior que recuerdo también se había dado a conocer con relación a los bonos del Tesoro que fueron adquiridos en guaraníes por parte de inversionistas extranjeros. Este tipo de cuestiones da a suponer también de que nuestra moneda, la moneda local, el guaraní, tiene valor y es considerado ya desde el ámbito internacional, es decir, se está teniendo confianza en la moneda paraguaya. Este tipo de operaciones reflejan eso. Sí, totalmente. Hay tres cuestiones quizás que estén jugando un papel relevante. Uno es la historia, ¿verdad? Son casi 80 años de estabilidad monetaria en el país, con un banco central independiente, sumamente fuerte, con políticas muy claras, que fue capaz de, nuevamente, después de un periodo inflacionario, eh, volver a hacer converger la inflación muy rápido, demostrando la efectividad de la política monetaria y también la credibilidad de lo que es el Ministerio de Economía y su nueva regla de convergencia, o perdón, la nueva convergencia que hemos anunciado cuando empezó el gobierno. Entonces, básicamente esos son los tres pilares que yo veo del por qué los extranjeros están interesados en comprar títulos de moneda local, ¿verdad? Básicamente la estabilidad y la previsibilidad. Viceministro, esto también ayuda en el marco de las revisiones periódicas que se está haciendo de las calificadoras de riesgo internacional sobre nuestro país. Tengo entendido de que actualmente una de las calificadoras de riesgo está trabajando en lo que sería también su revisión. Exacto. Una de ellas vino la semana pasada, tuvimos varias reuniones con ellos y este tipo de operaciones lo que marca es justamente eso que estábamos comentando, ¿verdad? Cómo nos ven desde afuera en términos de la política fiscal y la política monetaria y un poco nuestra historia de estabilidad macro. Y claramente es un mensaje positivo para ellos. Y también habla de que, dado estos tres pilares, el Tesoro tiene muchas alternativas de financiamiento y tiene un margen de maniobra importante para financiar el presupuesto. Mm. Precisamente, viceministro, se pudo ya poner a consideración, entiendo que Moody's es la calificadora que está actualmente en el país, ¿se le pudo poner a consideración esta operación en particular también para que estén en conocimiento? Moody's fue la primera que vino, luego vino Fitch y ahora está Standard Poor's. Ok. Sí, se discuten todos estos temas y muchos otros. Y básicamente lo que les explicamos son las operaciones, las expectativas de lo que se viene y las estrategias de el manejo de deuda y administración de pasivos que tenemos en el MEF, el perfil de riesgo, se discute todo, el crecimiento económico, absolutamente todo. Y definitivamente este tipo de estrategias también están en discusión y son vistas como algo muy, muy positivo. Mm, ujú. ¿Cuándo estaría teniéndose la calificación de SIP, viceministro? Ellos tienen un proceso un poco más largo y también por el mes del año quizás se tarden un poco, pero tenemos muy buenas expectativas, así que va a valer, creo, la pena esperar. Se fueron con una muy buena impresión. Obviamente siempre en la primera visita es de estudio, es protocolar. Entonces, quizás al inicio del año que viene sepamos la decisión que tomaron. El objetivo como base es mantener la calificación de riesgo país y de a poco ir avanzando hacia lo que es el gran objetivo de obtener el grado de inversión, viceministro. Totalmente, totalmente. Siempre las primeras visitas son de exploración, de recabar información, así que difícilmente puede haber un cambio en la calificación. Simplemente vienen a conocer al nuevo gobierno, sus planes, recabar toda la información disponible y en base a eso usar para las siguientes reuniones a ver si se van cumpliendo todo lo comentado.
Así que sí, los objetivos son llegar a eso que mencionas en el mediano plazo. Mm, ujú. Viceministro, otra operación sobre la cual queríamos hablar tiene que ver con esto que estuvo también dando a conocer el gobierno. Este proyecto de BitClima, o esta operación de BitClima, para lo cual Paraguay fue uno de los países seleccionados a nivel mundial. ¿Nos podría explicar un poquitito sobre este proceso, cómo llega Paraguay a ser seleccionado por el BID para esto y qué representa para nuestro país el haber sido seleccionado? Nuevamente, entrar en este proyecto es porque el país viene haciendo muy bien sus tareas en diversos ámbitos. BitClima es un proyecto piloto en donde muy pocos países en el mundo pueden participar. Paraguay fue seleccionado por un proyecto bastante ambicioso relacionado al lado de Pacaraí. Eh, Básicamente cómo funciona esto, ellos financian estos proyectos y a medida que se van cumpliendo uno va teniendo ciertos beneficios financieros debido al alto impacto ambiental que tiene la obra en cuestión. Es una excelente noticia para el país, va a tener definitivamente mucha repercusión mundial y el proyecto realmente es bastante ambicioso y bastante bueno en términos del impacto que va a tener sobre los habitantes de la zona y también del lago de Pacaraí. Mm. Eh, pero básicamente es un financiamiento con condiciones financieras muy favorables de un proyecto con fuerte impacto ambiental y Viceministro, también de esto salud. eh, totalmente. Viceministro, en términos de montos y condiciones, ¿qué implica este proyecto del BID? Está en torno a los 150 millones de dólares. Las condiciones financieras no las tengo acá, pero son muy favorables. Y a medida que se vayan cumpliendo los objetivos, estas condiciones financieras van mejorando, ¿verdad? O sea, básicamente es como que una fracción del capital uno tiene una tasa de interés cero a medida de que vaya cumpliendo ciertos objetivos del proyecto, ¿no? Mm. En este caso particular, el Es como una órgano, quita. ok, viceministro, en este caso en particular, el órgano ejecutor o la entidad ejecutora sería el Ministerio de Obras Públicas. Exacto, exacto. Tiene un equipazo, un equipo realmente excepcional que fue capaz de presentar el proyecto, vender el proyecto y bueno, el BID quedó encantado. El equipo de expertos que vino de Washington justamente para buscar este proyecto estrella lo encontró en el MOPC. Mm, ujú. Y estos recursos estarían asignándose dentro del presupuesto general de la Nación para el ejercicio 2025, no para el ejercicio 2024. Tengo entendido que fue el presupuesto de 25, sí. Ok, viceministro. Este tipo de proyectos también son importantes y relevantes desde esa imagen que está proyectando el gobierno de un país verde, un país sostenible y un país que cuida las cuestiones ambientales. Una cuestión o un tema también que es sumamente relevante en el ámbito de la captación de inversiones, en la medida en la que Paraguay se ratifique a nivel mundial como una economía sustentable y un país que cuida este tipo de cuestiones, también se incentiva mucho lo que son las inversiones en Paraguay, viceministro. No, totalmente. Tener inversiones que sean sostenibles y que puedan lograr un desarrollo del país es uno de los objetivos del MEF y conseguir este tipo de inversiones con condiciones financieras muy favorables es lo que queremos. Es importante realizar este tipo de inversiones, darlos a conocer y mostrar también cómo nos ve el mundo con respecto a eso, ¿verdad? Entonces creemos que esto va a ser muy importante no para el crecimiento en el corto plazo, sino que para el crecimiento sostenible de mediano y largo plazo. Y hay diferentes proyectos de este tipo, diferentes cuestiones de este tipo también que el gobierno está encarando y proyectando en esa misma materia, viceministro, el tema de posicionar a Paraguay como un país de producción verde y sostenible. Exacto. De hecho, que Paraguay, muchos países están haciendo esta transición a ser un país más verde, lo que es su producción de energía. Paraguay ya lo hizo eso. Paraguay empezó ese proceso en el 73, básicamente cuando empezó la construcción de Itaipú. Y hoy en día Paraguay
toda la energía que consume es renovable, podemos decirlo, es verde, es limpia. Paraguay no está haciendo esa transición. Paraguay, sin embargo, está en otro estadio en el que busca lograr un crecimiento que sea sostenido, y para lograr eso necesita tener un crecimiento que sea amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Y todos estos proyectos van en esa línea, crecimiento sostenible en el largo plazo. Y precisamente recordando, viceministro, de que esta es una cuestión no solamente de responsabilidad ambiental, por decirlo de alguna manera, sino que es fundamental para el crecimiento económico de nuestro país. Paraguay está atravesando un proceso de recuperación económica y para que ese proceso sea cada vez más sólido se necesitan las cuestiones de producción sostenible sobre todo. Por supuesto, por supuesto. El medio ambiente tiene un rol importante, y es, por sobre todo, es mostrar lo que el país ya venía haciendo, es simplemente reforzar las políticas que se venían haciendo, o las políticas medioambientales que el Paraguay realiza, pero en este caso en concreto, estas son obras de infraestructura que no solamente son amigables con el medio ambiente, sino que también tienen un fuerte impacto en la salud de la gente de la zona en donde se realiza este, Mm, porque es el tratamiento de agua, etcétera, ¿verdad? Es mm. muy relacionado a no solamente la salud, sino que obviamente a la productividad de la gente que vive en la zona en donde se va a realizar estas inversiones. Ujú. Viceministro, en líneas generales, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Paraguay tienen previsto realizar este informe de perspectivas también para el año 2024, una evaluación de cierre para el año 2023. No le pido adelantar absolutamente nada, pero en líneas generales le quería consultar. La economía paraguaya está cerrando un año 2023 importante en materia económica, también en lo que es el control de la inflación, y en líneas generales el escenario se proyecta todavía en un terreno favorable, es decir, todavía podemos esperar que Paraguay tenga condiciones económicas favorables en el año 2024. Sí, el crecimiento 2023 fue muy bueno. La inflación, el 2024 también luce un año con buenas perspectivas y con una inflación también estable y cercana a la meta o en meta. Entonces, las perspectivas son bastante buenas, y creo que eso es parte de lo que vamos a mostrar en perspectiva en diciembre. Totalmente, viceministro, un proceso de recuperación sumamente importante para Paraguay y eso también, como estábamos conversando en la primera parte de la charla, son cuestiones fundamentales que analizan las calificadoras de riesgo. En la medida en la que Paraguay va avanzando en el proceso de recomposición de sus principales indicadores macroeconómicos y esto se complementa también con la parte fiscal que ustedes están manejando, Paraguay va afianzando, digo bien, perspectivas positivas de cara al futuro. Sí, totalmente, totalmente. No solamente son los niveles, sino que es la rapidez con la que Paraguay fue capaz nuevamente de encauzar niveles de crecimiento altos con la inflación en meta, luego de lo que fue el shock del COVID y también las grandes sequías consecutivas que tuvimos. Entonces eso habla bastante bien de la capacidad de reacción que tiene nuestra economía y de las políticas públicas que se implementan, que la economía crezca y la inflación esté en meta, ¿verdad? O sea, de las instituciones, eh, principalmente el Banco Central, el MEF, y también de nuestra convergencia fiscal, que es clave dentro de este proceso. Viceministro, una última cuestión, ya estamos cerrando la entrevista, pero no quería dejar de preguntarle, usted también está formando parte de todo este proceso de la Superintendencia de Pensiones. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se muestran optimistas en que este proyecto finalmente pueda aprobarse y forma parte de ese paquete importante de reformas que necesita nuestro país. Eh, eh, Está en juego el aporte de 1.1 millón de personas que actualmente no tienen supervisión, más o menos 955.000 aportantes y casi 176.000 jubilados y pensionados. Si quieres poner números, las inversiones de estas cajas rondan los 3.400 millones de dólares.
en donde casi todo está concentrado en préstamos o en CDAs de bancos, ¿verdad? Con rendimientos bajos, posiciones a corto plazo, con todos los riesgos que eso tiene, ¿verdad? Entonces, la creación de una institución que pueda cuidar y supervisar la jubilación de estas personas es algo sumamente importante. Hay que, ¿no? Hay que tener reglas claras y uniformes para manejar los recursos de las cajas, para evitar las pérdidas millonarias que se dieron en el pasado, como la Caja Municipal en el 2018, Cajubi en el 2015. Entonces, es una reforma trascendental de acá al futuro. Viceministro, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Estamos en comunicación y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Un placer, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos vemos pronto seguramente.